Bueno, volvemos a hablar. Entonces yo me he planteado dos cosas. Una es qué pasaba con la velocidad en función del tiempo para este problema y qué pasaba con la aceleración. ¿Qué hicimos hasta ahora, antes? Antes definimos una aceleración como un incremento de velocidad por unidad de tiempo, dividido en tiempo. De ahí despejamos la velocidad, porque suponíamos que la aceleración era constante, y con eso, integrándolo, obtuvimos la posición en función del tiempo y nos ofreció esa ecuación cuadrática. Ahora, ya la posición ya la tenemos, con lo cual tendríamos que ir construyendo qué pasa con la velocidad y qué pasa con la aceleración, siguiendo ese camino que en algún momento habíamos reconocido, y es que la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de la posición en función del tiempo. Esto lo habíamos simbolizado como X punto. Recuerdan que un punto arriba de una variable significaban dos cosas. Primero, que la variable dependía del tiempo, y segundo, que la estábamos derivando. O sea, si lo quieren en términos un poco más familiares relacionados con la nomenclatura que usaban en análisis 1, esto sería como un X' de t. Recuerden que prima significaba derivar, y como la función, ahora la variable dependiente es x y la variable independiente o argumento es t, bueno, tengo que usar este argumento. Derivo una función que se llama x que depende explícitamente del tiempo t. Así que eso es lo que estoy escribiendo acá. Ahora, ¿cómo variaba x en función de t? Esto lo habíamos observado a partir de las proyecciones que discutíamos en la clase anterior o en el bloque anterior, y tenía el formato general a multiplicado por el coseno de 2 por pi por f por t, más una fase inicial alfa 0, que en algún caso muy especial podrá ser 0, pero que en general la tengo que contemplar. Así que la dependencia explícita de x con t está acá. O sea, t forma parte del argumento del coseno, forma parte de la fase o del ángulo a quien le aplico el coseno, y esa es la dependencia explícita que tengo con t, y esa función es la que tengo que derivar. Por lo tanto, la tengo que derivar por regla de la cadena, porque precisamente yo tengo una función x que directamente depende del coseno de un ángulo, y ese ángulo es el que depende de t. Así que voy a derivar esto por regla de la cadena. Así que bueno, lo voy a explicitar acá, quiere decir que tengo que encontrar la derivada de a por el coseno de 2 por pi por f por t más alfa 0, que esto lo voy a poner prima. ¿Está bien? Así lo vamos a hacer. ¿Cómo se derivaba por regla de la cadena? Recuerden que se deriva respecto de cada argumento y se van multiplicando los factores entre sí. A es una constante porque es la amplitud del movimiento, ese sería el valor máximo de x, y ese valor no cambia con el tiempo, o sea que es la constante, por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno, y el seno actúa sobre ¿quién? Sobre el mismo argumento anterior, que es 2 por pi por f por t, y eso otra vez más alfa 0, o sea, esa es la primera función que derivé, y ahora me meto dentro del argumento del coseno y lo derivo respecto de t, porque esa es la variable. Y esto es una función lineal en t. La derivada de esta primera parte, de este primer término, me da 2pi por f, y la derivada de alfa 0 es 0, porque alfa 0 es una constante. O sea que lo que queda por agregar acá es 2 por pi y por f. Así que pasado el limpio, tengo que la velocidad en función del tiempo tiene como versión o como variación explícita 2pi por f por la amplitud a de desplazamiento multiplicada por el seno del mismo argumento de antes, 2 por pi por f por t más alfa 0, con un signo menos acá adelante, que vino de la derivada del coseno, que es menos el seno. Entonces, ¿qué se observa de acá? Se observa que el parámetro velocidad también es oscilatorio, porque ahora está expresado en función del tiempo a través de otra función trigonométrica. Ya no es el coseno, sino el seno, porque lo tuve que derivar, pero esta función es periódica y oscilante como lo era la función coseno. De hecho, en algún momento la vimos cuando apareció la proyección en I.
Así que si ahora yo quisiera mostrar cómo varía B en función de t, no tendría una función lineal, como obtuve en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tendría una función oscilante acompañando este comportamiento que tenemos aquí, que explícitamente es una función trigonométrica. Entonces, vamos a graficarla, a esta función, para el caso en que alfa 0 se haga 0. Entonces, vamos a ver qué nos queda. Acá tengo el eje de tiempo. Y voy a colocar acá el eje vertical, que va a expresar ¿qué variable ahora? La velocidad en función del tiempo. O sea que yo acá voy a escribir b de t en función de t. Ya no pongo x en función de t, sino la velocidad en función de t. Si ustedes hubieran hecho esto en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, harían una recta. Pero esto no es un movimiento de esa naturaleza, es un movimiento oscilatorio, un movimiento armónico simple, con lo cual la expresión analítica que me muestra cuál es la dependencia entre la velocidad y el tiempo no es una ley lineal como antes, sino que involucra una función trigonométrica con algo muy interesante aquí, porque yo sé que si esto es esta constante multiplicada por la función seno, y la función seno está acotada entre más y menos 1, este valor es el valor máximo de velocidad. O sea que la velocidad en función del tiempo será igual a menos b máximo, o sea, lo que sería una amplitud de velocidad multiplicada por la función seno de 2pi por f por t más alfa 0. ¿Y quién sería esta b máxima? Bueno, b máxima va a estar relacionada con la amplitud máxima a través de 2 por pi por f y por a. O sea, la amplitud de desplazamiento multiplicada por 2pi por f me está dando la amplitud de velocidad. Como 2pi por f es omega, a esto también se lo suele escribir como omega por a. Y esa es una relación que hay entre la amplitud de desplazamiento, esto es, cuál es el valor máximo que hay en x y cuál es la velocidad máxima que se va a presentar. Bueno, la relación es precisamente multiplicarlo por omega. Y en ese sentido lleva la misma relación que había entre el radio omega y la velocidad tangencial del movimiento circular. Lo cual no es sorprendente porque finalmente estamos obteniendo el movimiento oscilatorio a partir de una proyección del movimiento circular. Así que cuando llevo esto aquí, suponiendo que alfa 0 vale 0, voy a tener, primero no nos olvidemos de este signo menos que está acá, por lo tanto, esta función va a ser algo como una función seno con signo menos, digamos, ¿no? O sea, menos seno, y desde ya que va a ser oscilante en forma permanente mientras la oscilación perdure, el tiempo transcurre y yo voy a seguir teniendo oscilaciones. Este valor que está acá, como estoy mostrando velocidad en función del tiempo y no posición, este valor sería el menos b máximo que aparece en la fórmula. Y por supuesto que acá estaríamos mostrando más b máximo, que no se da exactamente al principio, en el primer ciclo, sino que se da, perdón, dentro del primer ciclo, pero en el segundo semiciclo, justamente porque acá está la función seno, pero con signo menos, de manera que no tiene la sinusoide tradicional con el primer pico positivo y después negativo, sino que es al revés, porque en la expresión de la velocidad aparece un signo menos que viene como consecuencia de la derivada del coseno que habíamos hecho hace un ratito. Entonces, tenemos esta situación. ¿Qué pasa con la aceleración? Bueno, para hallar la aceleración, nosotros habíamos visto que había una forma general para encontrar la aceleración instantánea, que no era otra cosa que b punto. O sea, esto es b' de t. O si quieren, x, 2 puntos, porque ya esta era una derivada, o lo que sería una x segunda de t. En forma práctica, ¿cómo encontraríamos a? Bueno, si yo ya tengo acá una expresión para b en función de t, si a esto lo derivo, encontraría a en función de t.
como esto lo voy a considerar como un valor instantáneo de aceleración, entonces voy a considerar que en términos generales depende del tiempo. Si después ocurre que es una constante, bueno, será un caso particular y será constante, pero en principio esta forma de encontrar la aceleración usando derivadas me da información local, me da información instantánea, así que esto es aceleración en función del tiempo. Si hacemos la cuenta de lo que nos pide esta expresión, o sea, la aceleración la voy a encontrar derivando la velocidad, tendría que tomar toda esta formulita que está acá y aplicarle la operación de derivada, o sea, de menos 2 por pi por f por a, multiplicada por la función seno actuando sobre 2 por pi por f por a por t más alfa 0. Todo esto debería colocarle prima, o sea, derivarlo respecto de su argumento, que sería el tiempo. Esto es una constante, así que este menos 2 pi por f por a queda delante de la derivada. Cuando derivo el seno me da coseno positivo, pero este menos no se pierde, así que esto es coseno del mismo argumento. O sea, 2 por pi por f por t más alfa 0 por la derivada del argumento respecto al tiempo, que es el mismo resultado que ya habíamos obtenido antes. Observe que el argumento es el mismo. Cada vez que derivo cambio de coseno a seno, ahora de seno cambio otra vez a coseno, pero el argumento que actúa, o sobre quien actúa la función trigonométrica, es siempre el mismo. O sea que acá voy a tener que derivar este factor que está acá. La derivada de alfa 0 es 0 porque es un ángulo de fase inicial que es constante, y tengo esta constante 2pi por f que multiplica t, que va a aparecer acá por regla de la cadena como una constante más. Observen que este 2pi por f es el mismo 2pi por f que ya había quedado acá como factor inicial, con lo cual me va quedando que esto es menos 4 pi cuadrado f cuadrado a coseno del argumento que viene apareciendo hasta ahora, que es 2 por pi por f por t más alfa 0. Lo cual está mostrando que explícitamente la aceleración depende del tiempo, no es una constante. No solo que depende del tiempo y no es una constante, sino que además depende del tiempo a través de una función que es oscilante, que es el coseno, con lo cual la aceleración también va a ser oscilatoria. Y pasado el limpio y teniendo en cuenta que todo este factor que está acá sería la amplitud de aceleración, esto sería la aceleración máxima, que no es otra cosa que justamente 4pi cuadrado f cuadrado por a. O pasado el limpio tendría que la aceleración en función del tiempo es igual a menos omega al cuadrado por a por el coseno de 2 por pi por f por t más alfa 0. Y esto me dice cómo cambia la aceleración en función del tiempo. Si graficamos esto, lo voy a hacer ahora lo más grande que quepa aquí, pero después lo vamos a repetir en otro pizarrón. Si lo graficamos acá, entonces, en función de t, esta aceleración va a ser, en lugar de, suponiendo que este alfa 0 fuera 0, en lugar de ser el coseno va a ser menos coseno, con lo cual inicia abajo y hace esto. En función de t, por supuesto que mientras el tiempo transcurre y la oscilación no se interrumpa, estas oscilaciones van a continuar. Acá tengo a de t, y estos valores serán menos a máximo, y acá tendremos el valor a máximo posible. Serían las amplitudes de aceleración. Así que entonces tenemos que en un movimiento oscilatorio, en un movimiento armónico simple, las variables posición, velocidad
y aceleración son oscilantes. Las tres son oscilantes, las tres lo hacen con la misma frecuencia f, las tres tienen un periodo t, las tres pasan por valores máximos y mínimos, se encuentran acotadas entre dos extremos, pero la diferencia más importante que hay es que precisamente las funciones, la dependencia matemática que hay entre la posición, la velocidad y la aceleración, siguen funciones trigonométricas, pero no la misma. X varía con el coseno, Y varía con menos seno, y A varía con menos coseno. Así que si uno graficase las tres curvas en un mismo juego, en un mismo plano, y haciendo caso omiso de lo que sería la escala de cada uno, después veremos los valores numéricos, vamos a ver que es muy difícil poder hacerlo todo en una misma escala, pero vamos a trabajar acá en un dibujo como para que nos permita comparar. Voy a utilizar entonces un color distinto para cada uno. En X vamos a trabajar con negro aquí, y seguíamos la función coseno, así que esto hace más o menos así. Así que esta que está acá es X en función de t. Ahora, con un color diferente vamos a trabajar la velocidad en función del tiempo, que sería la función menos seno, o sea que ahora la velocidad en función del tiempo va a estar con este comportamiento. Esto es b de t. Y por último, la aceleración en función del tiempo era menos coseno, así que va a tener este aspecto. Las formas son muy similares, porque todas siguen el comportamiento de las funciones trigonométricas, seno, coseno, pero observen algo muy importante. Cuando tenemos un valor máximo, esto es A en función de t, cuando tengo un valor máximo de posición, la velocidad se anula y la aceleración es mínima. Cuando tengo un valor máximo de velocidad, la posición y la aceleración son cero. En un máximo de aceleración tengo un mínimo de desplazamiento y pasa por cero, bueno, que está un poquito fuera de escala, pero pasa por cero la velocidad, de tal manera que esa situación en la cual se producen corrimientos de fase entre las tres variables se da permanentemente. Las tres son oscilatorias, las tres ocurren con sus máximos, con valores máximos de posición, velocidad y de aceleración, y no ocurre que se den en el mismo tiempo. Un ejemplo mecánico que puede ser muy inspirador para entender lo que ocurre con esto, y de paso se ve un ejemplo físico realista de dónde aparecen este tipo de movimientos, más allá de la proyección que hemos discutido, es lo que ocurre cuando toman un objeto, toman un cuerpo, y lo sostienen por medio de un resorte. Y ese resorte, vamos a ver si sale más o menos bien, inicialmente está en una posición de reposo,
Y a partir de esa posición de reposo, vamos a dibujarlo acá distinto, ¿eh? Lo quitamos del reposo, con la mano estiramos, y entonces lo que va a pasar con ese objeto, cuando lo quito del reposo, lo aparto, estiro un poquito por acá, entonces esto va a empezar a oscilar. El movimiento va a ser oscilatorio. Acá, por supuesto, que voy a tener que considerar que está suspendido desde algún lado y que no se puede mover, ¿no? Entonces, este objeto lo sacamos del reposo inicialmente y lo soltamos, y esto comienza a oscilar con una frecuencia F. Esto oscila con frecuencia F. Y esa frecuencia depende de algunas situaciones mecánicas como la inercia que tiene el objeto, la rigidez mecánica que tenga el resorte. Ya discutiremos los aspectos dinámicos, de las razones mecánicas por las cuales esa frecuencia toma el valor F. Por ahora sabemos que cuando lo soltamos va a oscilar y que esta oscilación va a estar haciendo que esta masa se mueva entre dos puntos extremos. Entonces, tratemos de correlacionar esto que estamos viendo acá con lo que estoy graficando en abstracto aquí. Cuando el objeto se encuentra en el punto muerto superior, cuando se encuentra en el punto muerto superior, la posición es la máxima posible, y entonces estoy acá. Pero justo en ese punto, cuando está arriba de todo, la velocidad del bloque es cero, porque justamente ahí este resorte se comprimió del todo y se frenó. Así que tengo este cero de velocidad. Pero justamente como el resorte está comprimido y los resortes tienden a recuperar su posición original, su longitud original, empuja al objeto hacia abajo con el máximo esfuerzo posible, provocándole la máxima aceleración, pero como la produce para abajo y no para arriba, es negativa. Así que estas tres situaciones corresponderían al bloque en el punto muerto superior. Cuando vuelve a pasar por el punto de reposo, el punto, digamos, lo que sería el punto de equilibrio, o sea, en donde estaba inicialmente, bueno, ¿cuánto valdría la posición en ese lugar? Justamente vale 0. Acá yo coloco el 0, si fuera necesario voy a dibujarlo acá para que justamente no haya duda de lo que estoy diciendo. Acá estoy dibujando mi eje coordenado, hacia acá está dibujando el eje X. Permíteme que le siga llamando X más allá de que lo dibujé vertical, ¿está bien? Pero bueno, ahí está el 0 del X, y entonces cuando estoy justamente pasando por el punto de equilibrio de reposo, ahí es donde puse mi origen de coordenadas, la posición es 0, que es esta que está acá. El resorte está en su posición de longitud natural, con lo cual tampoco provoca aceleración, así que la curva verde muestra 0, pero justo en ese punto se está moviendo hacia abajo con la máxima velocidad posible. Y eso me está mostrando este valor de máxima velocidad negativa en la curva roja. De manera tal que este cuerpo, en la medida que va oscilando entre dos extremos, digamos, generando esa oscilación por el esfuerzo que el resorte le está provocando, bueno, hace que las variables cinemáticas del movimiento tengan estos comportamientos oscilatorios. Por supuesto, va a llegar al punto muerto inferior, y en el punto muerto inferior, ¿qué es lo que va a ocurrir? El X va a ser negativo y va a tener el mínimo posible ¿cómo se llama?, de posición. La aceleración va a ser para arriba ahora porque el resorte está totalmente estirado y va a tratar de que el objeto suba con la máxima aceleración posible. Acá la curva roja tiene un pequeño error, vamos a tratar de corregirlo porque en ese lugar debería mostrarme un valor 0. Acá debería venir para acá, en realidad la oscilación es más o menos así. No es este pedacito. ¿Puedo borrar un pedazo nada más? Bueno, no puedo borrar un pedacito nada más. Esta es una limitación que tiene el sistema. Vamos a tratar de ponerlo ahí, completemos lo que había. La oscilación de velocidad más o menos así. Hace esto.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos al punto muerto inferior, estamos aquí, estamos en un X el más bajo posible, negativo, la aceleración es la más alta posible y la velocidad en ese instante cero, justamente. Cuando el bloque está parado acá abajo, el resorte está totalmente estirado, la posición X será negativa y el valor mayor posible, y la velocidad vuelve a ser cero porque ahí justo instantáneamente se está deteniendo y está volviendo hacia la parte superior, y esa oscilación se produce permanentemente, por lo cual estas tres curvas permanentemente se van produciendo mientras la oscilación se produce. Bueno, esto es lo que ocurre en un movimiento armónico simple. Se llama simple porque hay otros movimientos oscilatorios que tienen un formato periódico. O sea, ¿qué característica tienen estos movimientos? Que son periódicos. ¿Qué quiere decir eso? Que a cabo de cierto tiempo vuelve a adoptar los mismos valores que antes. Ahora, hay movimientos que tienen esa característica de ser periódicos, pero tienen un formato muchísimo más extraño que una función trigonométrica conocida, como podría ser seno y coseno, y entonces serán movimientos oscilatorios, serán movimientos periódicos, pero no armónicos simples. Armónico simple significa que tiene una ley de variación que sigue las funciones trigonométricas que ustedes ya conocen. Función seno o función coseno y sus derivadas para poder encontrar velocidades y aceleraciones cuando pretenda describir. Solo un detalle más, que quería hacer un resumen acá, y es que cuando el movimiento tiene estas características, el X máximo va a ser igual a A, que era la amplitud, el B máximo es igual a omega por A, o si quieren 2pi por F por A, y el A máximo, el máximo valor que tiene la aceleración, es omega al cuadrado por A, o lo que es lo mismo, sería 4 por pi cuadrado por F cuadrado por A. De manera que puedo, conociendo la frecuencia y conociendo la amplitud de movimiento, o conociendo la amplitud de velocidad, o conociendo la amplitud de aceleración, puedo reconstruir los máximos de desplazamiento, o los máximos de velocidad, o los máximos de cualquiera de las otras variables, simplemente despejándola de estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, si supiera que este resorte sube y baja, sube 1 centímetro y baja otro centímetro, este A sería 1 centímetro, y si esto lo hace a una frecuencia de 10 Hz, bueno, esta F sería 10, así que haría 2 por pi por 10 por 1 centímetro, y el producto ese me daría cuál es la máxima velocidad que tiene el bloque al pasar por el punto medio. Y si tomo 4 por pi cuadrado por ese 10 al cuadrado, que va a ser 100, por 1 centímetro, me daría la máxima aceleración que tiene el bloque al llegar a los extremos provocado por el resorte. De manera que no es necesario resolver las ecuaciones de derivación en cada uno de los pasos, excepto que quiera encontrar la forma o la variación funcional que estoy mostrando acá, pero si no quiero eso, solamente necesito vincular máximos de posición, o máximos de velocidad, o máximos de aceleración, simplemente combinando la acción de la amplitud de desplazamiento con alguna potencia de la frecuencia angular, tendría la posibilidad de vincular unas con otras. O sea que eso es muy útil, inclusive desde el punto de vista instrumental. Hay algunos ejercicios en el práctico que permiten promover ese tipo de análisis, ya lo veremos en su momento, pero que en particular puede ser fácil instrumentalmente determinar en un movimiento oscilatorio cuánto vale la aceleración, pero no es tan fácil encontrar la velocidad o cuánto es el desplazamiento que sufre el movimiento oscilatorio, sobre todo cuando este desplazamiento es de muy pequeña escala. Cuando el movimiento es muy observable y sube y baja 5 centímetros, por supuesto que lo puedo ver, pero a veces son fracciones de milímetros muy difíciles de observar, entonces encontrar esta amplitud puede ser difícil, pero encontrar cuánto vale la aceleración o medirla es más accesible instrumentalmente, y si necesitase encontrar cuánto vale la velocidad o cuánto vale la aceleración, haciendo uso de estas relaciones y conociendo la frecuencia de la oscilación, puedo dar respuesta a esa situación.
El movimiento oscilatorio armónico o el movimiento armónico simple es un pilar importantísimo en el desarrollo de la física. Hay una enormidad de espacios físicos, de capítulos de la física que requieren de este tipo de movimiento, que ahora lo estamos viendo con un enfoque muy mecánico, muy cinemático, y que en otros campos de aplicación ocurre la necesidad de verlo con términos un poco más amplios, pero que de todas maneras toda la matemática, todo el desarrollo que estuvimos haciendo hoy sigue siendo exactamente igual, y por ejemplo, con esto se pueden tratar oscilaciones eléctricas en una red de alimentación eléctrica, se pueden tratar problemas de sonido, se pueden tratar problemas de vibraciones estructurales, se pueden trabajar con problemas teóricos de electrodinámica, podemos trabajar con problemas de emisión de luz o absorción de luz, descripción de los colores de los materiales. Hay una enorme cantidad de campos de la física que se pueden entender y se pueden describir cuantitativamente con estos modelos oscilatorios que les estoy presentando acá. Por eso me parece un capítulo importantísimo de la Física 1, que tengan, aunque sea un abordaje introductorio, como es esta primera clase, para que puedan conocerlo y de algún modo empezar a interiorizarse y a manejarlo, porque no es algo que se agota en una vía muerta, sino todo lo contrario, es un ladrillo principal de la construcción del conocimiento físico, tanto a nivel teórico, si uno quisiera tener algún abordaje de valor más general, y por sobre todas las cosas en una enorme cantidad de espacios de aplicación tecnológicas bueno, que requieren que uno entienda esto. Si uno quiere ver lo que es una protección de sonido, necesita conocer esto, una vibración ocupacional necesita conocer esto, una aptitud para el servicio de un equipo que esté sometido a un trabajo oscilatorio o vibratorio, tiene que manejar esto, y si quiere ver algo relacionado con la óptica y cómo los materiales se comportan ante los rayos X, necesita conocer esto. Así que definitivamente es un capítulo muy importante, muy protagónico de un montón de espacios de la física teórica y de la física práctica y aplicada.